Bueno, muy buenas tardes para todos. Nuevamente, como siempre, muchas gracias, como les indico, por su puntualidad, por su asistencia, por respeto a las personas que ingresaron a tiempo y el docente que ya está en el aula. Vamos a dar inicio entonces a esta sesión de métodos cualitativos de investigación a cargo del doctor David Valencia, profesor titular de la Universidad Santo Tomás de acá de Bogotá. Doctor David, muchísimas gracias por su asistencia. Tiene usted entonces el uso de la palabra, el auditorio es suyo para continuar. Muchas gracias, doctor Ricardo. Muy amable. Primero, darles un saludo especial a todos de bienvenida. Iniciamos nuestra reflexión metodológica enfocada a la criminología y la política pública criminal. El propósito de la sesión de hoy es presentar una visión panorámica global de lo que es el curso, explicar cómo vamos y desde qué perspectiva se va a entender los métodos cualitativos, como ustedes vieron en la plataforma. Se trata de diferenciar o arrancar estableciendo una diferencia con los llamados métodos cuantitativos de naturaleza matemática, estadística, algorítmica. Vamos a establecer esa diferencia, vamos a presentar. Y en una segunda parte, porque hoy vamos a tener las 2 horas, recuerden, por las horas en las que no pudimos encontrarnos, la segunda parte del curso, después de esa introducción, de una vez busca presentar un caso concreto o una situación o un contexto desde el cual se muestre el rendimiento analítico, las posibilidades, la configuración epistemológica, metodológica, etcétera, de el análisis cualitativo, ¿cómo lo vamos a entender? También vamos a tratar de que ustedes desde ya mismo entiendan cuáles son las actividades de evaluación del curso, se puedan enfocar en esas actividades, en qué consiste, cómo se van a desarrollar, etcétera. Todo este aspecto de la evaluación está ya en la plataforma de la universidad, en el aula virtual, donde ustedes encontrarán ya incluso unos recursos, unas posibilidades de interacción. Recursos me refiero a bibliografía, etcétera, ¿no? Entonces, muy rápidamente, lo que me interesa hoy es reconocer las herramientas que nos ofrecen los métodos cualitativos, reconocerlas, entenderlas desde su inicio. Y comenzaremos, claro, marcando una diferencia con una aproximación metodológica que entiendo que ustedes también están viendo simultáneamente, que es los métodos cuantitativos, con T, cuantitativos. Les voy a pedir en el chat, por favor, que me confirmen, por favor, si están viendo esta perspectiva, sí o no, los métodos cuantitativos, porque hoy vamos a hacer, por contraste, una presentación. Muchas gracias a Marcela, a Andrea Betancourt, muy amable, gracias en el chat. De pronto les pido eso, gracias. Exacto. Entonces, muy bien, Diana Prieto, muy bien, muy amable. Yo tengo acá en tiempo real la posibilidad de mirar, sí, señor, gracias a Aníbal Teherán, muy bien. Entonces, Jason Puentes también. Reconozco algunos nombres acá de la maestría en criminología. Muchas gracias por participar y por confirmarme esto. Entonces, ustedes ya tienen o ya iniciaron como tal la reflexión, además a partir de documentos muy específicos que el profesor Juan Francisco Mendoza, quien es muy solvente en estos temas y tiene una trayectoria investigativa especial con relación a los métodos cuantitativos y a la investigación jurídica en el campo del derecho penal y de la criminología. Entonces, vamos a partir de allí. Y la primera pregunta que vamos a resolver es, ¿qué diferencia realmente los métodos cualitativos? Y lo propongo iniciar esta reflexión con una revisión a el proceso judicial en general. En el ámbito penal sí, pero en general entender el proceso judicial. Lo que hace un juez epistemológicamente, cuando está frente a un proceso judicial y escucha las dos versiones, analiza, pondera las diferentes pruebas, las diferentes perspectivas, es un análisis cualitativo de una. El proceso judicial es el mejor ejemplo de aplicación de métodos cualitativos. ¿Por qué? Porque ningún juez falla a partir de un algoritmo. Ningún juez de la República falla o toma su decisión desde una fórmula matemática. Puede valerse, sí,
puede apoyarse en su decisión en algún momento de estadísticas, estadísticas criminales, ¿no? Puede analizar datos desde el punto de vista de fórmulas matemáticas, etcétera. Pero nunca puede un juez apoyar su decisión exclusivamente en una mirada cuantitativa o cuantitativista. No. Entonces, desde este punto inicial sabemos la importancia que tiene lo cualitativo. Lo cualitativo está asociado a la hermenéutica. La hermenéutica es la interpretación. Y la interpretación que puede valerse, repito, de herramientas cuantitativas, nunca se reduce a ese aspecto. Entonces, ponderar y resolver un caso jurídicamente, aplicar la ley, digámonos en sentido, sí, el papel del juez aplicando la ley, el enunciado normativo a situaciones de facto o a contextos específicos es el mejor ejemplo de métodos de cualidad, es una cualidad. Entonces, esa sana crítica que aplica el juez, la sana crítica, las técnicas de razonamiento judicial, la argumentación jurídica que utiliza el juez, además para sustentar su fallo, su decisión, siempre es cualitativa. Entonces, tengamos en mente ese primer ejemplo y desde allí vamos a organizar las demás ideas. El juez siempre debe ponderar, debe interpretar datos, debe interpretar posiciones, debe interpretar la norma, los enunciados normativos como tal, la ley penal la debe interpretar y en ese proceso de interpretación las herramientas cognitivas para resolver el caso, para entender la ley en su contexto particular será cualitativa por excelencia. Fíjense, entonces, con esa primera aproximación, pues ya distinguimos un poco nuestra perspectiva cualitativa, ¿no? Hoy en día se habla de razonamiento algorítmico bastante. Ahí, hace poco estuvimos en una sustentación de tesis doctoral en Derecho, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Santo Tomás, que hablaba del razonamiento algorítmico, el juez robot, el juez algorítmico, cada vez, y estos temas de inteligencia artificial tan controversiales, bueno, pero la verdad es que seguimos y seguiremos pensando el derecho desde el punto de vista cualitativo y no como un proceso que se pueda reducir o que se pueda analizar desde la estadística, en sentido amplio. Yo estoy aquí hablando en sentido amplio. Entonces vemos, tenemos por un lado tenemos las aproximaciones que vienen, estas estadísticas que reconocen una epistemología heredera de la tecnociencia del paradigma tecnocientífico moderno. Tecnociencia, siempre asocio esas dos palabras, porque a veces desde que pensamos la revolución científica nos olvidamos de sus aplicaciones tecnológicas y los desarrollos que esta forma de pensamiento, cuando digo epistemología, me refiero a todo un contexto histórico, cultural, social, político, económico, que dio origen y que dio nacimiento al derecho moderno que tenemos hoy. Por ejemplo, a la institución principal que es el Estado moderno, el nacimiento del Estado moderno, históricamente, a partir del Renacimiento y en los primeros años del siglo XVII, siglo XVIII, etcétera, en esta referencia histórica, nace tratando de racionalizar y de aplicar el método científico al ámbito jurídico. Bueno, eso está allí y es una herramienta y es una posibilidad, es una epistemología, decía, una forma de pensar, una forma de concebir el fenómeno jurídico y aplicar. Por otro lado, ¿no? Persiste, claro, la vía que no es tecnocientífica, no es exclusivamente tecnocientífica, sino que es interpretativo. Por eso se habla de un paradigma tecnocientífico, repito, frente a un paradigma hermenéutico. Hermenéutico es sinónimo de interpretativo, que debe interpretar. Y para razonar de manera hermenéutica, no podemos aplicar ni algoritmos ni descripciones de procesos circunscritos a las ciencias exactas, a lo que llamamos ciencias exactas, sino, por el contrario, debemos abrirnos a un modo de razonamiento amplio, interpretativo, hermenéutico, que no se agota y que va más allá, y que va más allá de esa forma de pensar exclusivamente numerológica, algorítmica, desde las ciencias exactas, digámoslo así, para hacer un resumen, ¿no? Aplicando fórmulas matemáticas desde diferentes ámbitos. Pues el algoritmo, por ejemplo, es un concepto clave que describe un proceso a partir de pasos detallados, lo que llamamos hoy razonamiento algorítmico, y que está en la base de estos sistemas de inteligencia artificial, etcétera, que nos rodea.
en general. Pero al lado de ellos hay una forma de pensar. Por ejemplo, les voy a poner un segundo nivel que es importante destacar acá. El papel de la sensibilidad. Atención a esto. El papel de la sensibilidad, de la emocionalidad incluso, como forma de adquirir conocimiento. El paradigma de cuantitativo desconoce esa dimensión, desconoce, incluso se puede considerar un error en métodos cuantitativos, ¿sí? Cuando usted está presentando unos resultados, haciendo unas encuestas, por ejemplo, y organizando o sistematizando esos datos, usted no puede dar una apreciación personal desde su propia sensibilidad. Eso echaría a perder el experimento, echaría a perder el proceso de conocimiento. Arruinaría los resultados, la objetividad, la imparcialidad y la neutralidad, que son tres grandes características del método científico. Por eso decía yo que los métodos cuantitativos son herederos de ese método científico, del que todos conocemos. Y sobre todo tecnocientífico. Yo siempre añado el prefijo tecno para entender que no es solo la ciencia en abstracto allí, los principios de la gravitación universal, por ejemplo, como los entendió uno de los padres de esta forma de pensar, Isaac Newton, sino sus aplicaciones tecnológicas, sus desarrollos concretos y su impacto en las formas de vida históricamente consolidadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, la sensibilidad hay que eliminarla o reducirla al mínimo en los métodos cuantitativos. Ahora vamos a mirar un ejemplo para un poco entender un poco más, para entender mejor esta idea. Por el contrario, cuando estamos frente a métodos cualitativos, a mi juicio se enriquece la mirada y no se rechazan esas otras dimensiones de la sensibilidad, incluso de la emocionalidad. Los métodos cualitativos también hacen intervenir la experiencia propia y el punto de vista de quien realiza la investigación. ¿Cuál es la diferencia para evitar esa parcializar la investigación, etcétera, ¿no? Es que los métodos cualitativos deben reconocer el punto de vista del investigador, reconocer desde dónde se habla, desde dónde se hacen las observaciones, desde qué criterios, desde qué epistemología, por ejemplo, desde qué escuela teórica estamos hablando, y solo así son válidas y se puede hacer intervenir esa sensibilidad, ¿no? Yo les proponía como documento inicial para empezar a pensar, iniciar los métodos cualitativos, los desarrollos de la criminología visual. La criminología visual también va a ser un primer ejemplo. La criminología visual es un campo emergente que está cogiendo, se está convirtiendo en una gran tendencia, sobre todo en los países angloparlantes, como forma de análisis criminológico, no del todo nuevo, porque la criminología siempre ha sido visual. Pensemos en la imagen. Ahí vamos avanzando los pasos, ya vamos a resumir un poco de dónde venimos, pero pensemos en las imágenes. Ustedes me están viendo a mí acá, es una visualidad. ¿Cuál es el análisis de la imagen y cuál es el impacto para la criminología, para el pensamiento criminológico y para el desarrollo de la, yo no diría ciencia criminológica o ciencia, pero en un sentido no tecnocientífico, sino ciencia en un sentido mucho más amplio, ¿no? Digamos, la criminología nace en las imágenes. Cesare Lombroso, considerado en su obra El hombre delincuente de 1876, fíjense la fecha ya el siglo XIX, 1800, ya revolución industrial, ubiquemos los contextos, etcétera, en Europa, en Italia, hacen hacer la criminología o el estudio, comillas, científico, racional, metódico de la criminología a partir de imágenes. Lo que hacía Lombroso era analizar el rostro de los considerados delincuentes, la configuración del cráneo, la imagen que él tenía, la imagen de cómo era la configuración, el rostro de las personas, tomaba medidas y era la imagen. La criminología nace en la consideración visual del hombre delincuente. Y así en adelante las demás escuelas criminológicas posteriores, siempre a la imagen ha ocupado un papel central. Bien, la imagen, claro, usted la puede analizar de muchas maneras, una imagen. Por ejemplo, la escena del crimen, pensemos en la imagen tradicional, CSI, Crime Scene Investigation, un crimen, la escena del crimen, que aquí ya pues concurren elementos también criminalísticos, como ustedes saben. Bueno, entonces lo central allí es la imagen. ¿Qué imagen? ¿En qué posición quedó el cuerpo? Los indicios, etcétera. Entonces, desde este punto de vista, la imagen es una forma privilegiada de investigación criminal, criminológica, ligada a una apreciación,
atención a esto, liga a una apreciación cualitativa de esa información, no solo cuantitativa. Claro, usted puede contar las imágenes y establecer correlaciones entre variables de forma matemática. Usted puede aplicar, hacer una matesis, un cuadro, una matriz, interpolar, interrelacionar variables, todo muy matemático, sí se puede, pero finalmente será una apreciación de tipo de las cualidades que no se dejan reducir a los números. Ese es otro punto importante en esta introducción. Las cualidades no se dejan reducir, no se dejan encorsetar, encasillar a números exactos, precisos. Trasciende, el fenómeno criminal trasciende. Muy bien, tenemos acá un comentario, muchas gracias, siéntanse libre en cualquier momento de comentarme. Nos dice Marcela Hernández, los comportamientos emocionales de las víctimas. Excelente, gracias Marcela. Las víctimas, fíjese, aquí entramos, Marcela se interviene en otra perspectiva victimológica, la reacción emocional, eso vamos a tener ahora un ejemplo específico, como instrumento de indagación, ¿sí? Los métodos cualitativos de investigación criminal no rechazan las emociones, no las dejan al margen ni las reprimen, al revés, parten de ellas muy bien, por ejemplo, una víctima y la psicología de la víctima, la psicología, todo lo que ocurre a nivel de daños emocionales, por ejemplo, de perjuicios y de daños, etcétera. Eso no es cuantificable, uno nunca puede cuantificar exactamente un trauma, el concepto psicológico de trauma psicológico o trauma como un daño, como una secuela, como una condición. Muy bien, Aníbal nos dice, la geolocalización, gracias Aníbal, del evento puede realizarse de forma cuantitativa. Muy bien, Aníbal. Entonces allí está lo cuantitativo primero, claro, coordenadas. Necesitamos los números, necesitamos las fórmulas, necesitamos coordenadas exactas. Eso viene de lo matemático. Pero la apreciación del daño, por ejemplo, en la víctima, como nos dice Dana Marcela ahora, nos está comentando acá en el chat, no puede hacerse ni puede reducirse a una apreciación numérica, exacta, precisa, a partir de fórmulas. No, siempre habrá una dimensión adicional y de eso se ocupan los métodos cualitativos. Eso es, muy bien. Entonces, gracias por los aportes, repito, siéntanse libres en cualquier momento, bienvenidos, nos enriquece mucho el debate. Entonces, estaba hablando de las imágenes y que el análisis de las imágenes en el origen de la criminología le abre la puerta al análisis y a la sensibilidad. Claro, cuando decimos abrir la puerta, eso es lo que vamos a mirar. A nivel metodológico, ¿cómo? Método, ¿cómo? El proceso o el procedimiento mejor, la forma de ir del paso a paso para, a partir de una información, llegar a una conclusión. A nivel de proceso de investigación. Pero ¿cuál es la ventaja de los métodos cualitativos? Al trascender las herramientas meramente numéricas, amplían la percepción y de entrada implican inter y transdisciplinariedad. Aquí los que han visto los métodos, los análisis transdisciplinarios, transdisciplinarios, saben que gracias a los métodos cualitativos, por ejemplo, el criminólogo deviene sociólogo, sociólogo de la desviación, por ejemplo. Ni necesita la sociología para entender un contexto. Así geolocalicemos el evento, gracias por el aporte que habían hecho. Sí, yo puedo geolocalizar muy preciso, pero luego necesito después, adicionalmente, necesito interpretar esa información y para interpretarla puedo acudir a la sociología. A la psicología también, imagínense, estamos hablando de este tema de los daños y de las consecuencias psicológicas en la víctima, ya, o el sujeto pasivo, ¿no? Como tal, de una conducta criminal, de un hecho punible, etcétera. Entonces, allí no solamente nos quedamos en ese ámbito numerológico, sino que nos movemos y ampliamos la mirada haciendo intervenir otros campos de conocimiento, incluso el arte, por ejemplo, la pintura, el cine, la literatura, son herramientas muy valiosas de análisis cualitativo, ¿sí? Una obra literaria, uno la puede analizar de muchas maneras, a través de estadísticas, contando cuántas veces en 100 años de soledad de Gabriel García Márquez aparece la palabra masacre. ¿Cuántas veces? Entonces usted monta un modelo, establece, hace unas variables, cuenta las variables, correlaciona la frecuencia, hace un análisis estadístico y tiene una conclusión. Sí, muy bien, pero
Vamos un paso más allá y pasamos a lo cualitativo y entendemos que, por ejemplo, la descripción hiperbólica, que lo es y que no es exacta precisamente desde el punto de vista histórico, sí aporta aporta una gran sensibilidad cuando se habla de lo que ocurrió en la llamada masacre de las bananeras y su descripción literaria. Este es otro ejemplo, en la obra Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. Ahora, esa es una herramienta de análisis criminológico, depende de cómo ustedes planteen su proyecto. Puede llegar a ser una herramienta de análisis criminológico para entender el hecho histórico, me refiero a la masacre de las Bananeras 1928, Colombia con esa marca histórica, ¿sí? O puede excluirla si usted va a hacer un análisis solo con fuentes de tipo documental y no literario. Pero traigo el ejemplo de Cien años de soledad a propósito ahora de. Inicial sobre, por ejemplo, el número de víctimas, exacto. Vamos más allá y hacemos intervenir una mirada diferente. Gabriel García Márquez, quien en su momento no solo llamó la atención en 1982, cuando la primera publicación, vamos ya, de Cien años de soledad, haciendo claramente un denuncia y un arte político. Y claro que puede intervenir la literatura en el análisis criminológico. La pregunta es cómo y de qué manera. Y de eso trata este curso, de entender de qué manera otras sensibilidades psicológicas, literarias, históricas, ¿no? Vienen de diferentes campos, sociológicas, económicas, esto, hacen y enriquecen la mirada la mirada criminológica, específicamente desde lo cualitativo. Este es un ejemplo, pero vamos a mirarlo más adelante. Muy bien. Entonces, estas reflexiones iniciales, yo quisiera que viéramos un corto video de 7 minutos. Se dice que las casas encantadas suelen tener vida propia o energía ajena a la materia que lo impregna todo. Se piensa que esas cargas energéticas concentradas son reflejo de traumas, sufrimientos, accidentes o muertes violentas ocurridas en el lugar. Y estas eran más persistentes cuanto mayor fue la causa que las originó. La búsqueda de la justicia puede trascender en muchos casos más allá de la muerte. Enmarcando esta plaza y bajo la custodia de el libertador Don Simón Bolívar, se hallan los tres pilares del Estado: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. En esta ágora, que incluye además el poder religioso, se ha registrado a lo largo de la historia hechos muy impactantes de la vida nacional colombiana. A las 11:30 de la mañana del miércoles 6 de noviembre de 1985, la violencia política que sigue atormentando la vida de Colombia llegó al corazón del Estado, la Plaza Bolívar. El grupo guerrillero M-19 tomó por asalto a sangre y fuego las instalaciones del Palacio de Justicia. En el interior del edificio quedaron a merced de los asaltantes cientos de personas, entre magistrados, jueces, abogados, funcionarios administrativos y personas del público que se encontraban en el lugar. Resultaba irónico entonces la lectura de estos párrafos que definían los principios de la justicia. Esta casa aborrece la maldad.
Ama la paz, castiga los delitos, conserva los derechos, honra la virtud. Ante esta acción guerrillera, el gobierno del entonces presidente Belisario Betancourt respondió con las armas. En momentos dramáticos, el presidente de la Corte Suprema de Justicia hizo un llamado de auxilio. Por favor, que nos ayuden, que cese el fuego, la situación es dramática. Estamos aquí rodeados de personal del N-19. Ese día, la fuerza combatió con la fuerza, la violencia con la violencia. 11 magistrados y otras 74 personas, incluyendo los guerrilleros, murieron abaleados o calcinados por las llamas que consumieron el edificio. De ese día quedó grabado para siempre este instante. Muchos no pudieron ser identificados. Otros fueron dados por desaparecidos. El velo del tiempo cubrió las trágicas 26 horas de aquel 6 de noviembre de 1985. Hoy, en el mismo lugar, se yergue un edificio totalmente reconstruido. Pero no todo quedó en el olvido. Hay quienes aseguran que en los sótanos y en los pasillos se registran cosas extrañas, sobrecogedoras e impactantes. Se sienten muchas vibraciones de personas que ya han desencarnado, presencias que necesitan expresar muchas cosas, porque todavía hay en el limbo muchas cosas que sucedieron acá y las cuales no hay un relato que las pueda sustentar. Estas presencias energéticas quieren manifestarse, pero hay cosas que impiden que esa manifestación sea más clara. Policías de la Guardia Nocturna dicen haber sentido y visto estas manifestaciones. El tema no se puede tocar públicamente, pero ellos aseguran que por los pasillos se observa ciertas noches a un hombre que camina. Se afirma también que un policía despertó sobresaltado porque sentía que alguien lo estaba ahorcando. Estas presencias alcanzan a trabajar con la energía de la otra persona. En el caso del policía, al estar durmiendo, su energía está más liberada y permite el flujo de otras energías. Entonces ellos tratan de hacer algo contra quien les causó la muerte. Por ejemplo, el policía es una representación de la fuerza pública que entró a impedir que esta gente cumpliera con todos sus objetivos. Entonces, parte de esos desencarnados que se encuentran, ellos quieren tomar represalia en su otro plano contra los que permanecemos acá. Para muchos, estas manifestaciones corresponden a espíritus que se mantienen en el limbo y que persisten en una lucha por la justicia. Hay algunas presencias de estas que quieren hacer justicia y otras que quieren impedirla. De hecho, en los sucesos trágicos que sucedieron acá, murieron tanto personas inocentes como guerrilleros, como personas que no tienen una vida muy armónica. Y ellos son los que están impidiendo muchas cosas para que la verdad salga a flote. Ya estamos acá. Gracias. Y Sí, si me señor. Ya su merced, nuevamente el rol. Ajá. el acceso para que pueda compartir su pantalla, ya estamos grabando. Perfecto. Le agradezco. Gracias a Continuamos usted. entonces.
Muy bien. Ok, la grabación. Solicito excusas por esto, se nos sale de las manos, pero ya vamos a retomar acá. Entonces, estaba mostrando unas imágenes. Pregunta, ¿alcanzaron a ver el video? Me pueden escribir en el chat los que si lo alcanzaron a ver completo, lo vamos a comentar eh, y vamos a proceder a explicar. Ah, bueno, gracias, perfecto, muy bien. Eh, Gracias en el chat. Me están diciendo, yo alcancé a verlo. Bueno, igual lo vamos a comentar. Es un ejemplo. Sí, profe, nos dice, gracias. Hola, Andrea Betancourt. Dana Hernández, muy bien. Entonces retomemos. Acá tenemos, estamos viendo precisamente, pues el nuevo Palacio de Justicia. ¿Qué estamos tratando de decir? Estamos diciendo que hay una posibilidad de enriquecer el análisis criminológico en situaciones tan complejas, tan difíciles, tan controversiales, como la toma del Palacio de Justicia de noviembre de 1985. 1985, el video nos muestra la imagen y trae, fíjense, imágenes de archivo. Aquí estamos viendo los momentos de esa retoma militar, operación de retoma, dado la toma que hizo el grupo guerrillero M-19 en su momento en 1985. Entonces, aquí hay varias variables. Lo primero que quiero aclarar es que cuando este video habla de fantasma, nosotros, para nuestro análisis, vamos a entender el concepto de fantasma desde el punto de vista psicológico y psicoanalítico. El fantasma es una memoria de dolor que se resiste al olvido. Esa es la definición de fantasma. El psicoanálisis entiende el fantasma como esos recuerdos, como esas memorias de extremo dolor que persisten a veces en la psicología colectiva. Estos son temas de psicología social. Entonces, el fantasma es, por ejemplo, estas imágenes que estamos viendo allí, increíblemente, este tanque entrando por la puerta principal en la Plaza de Bolívar en esa época. Entonces, el fantasma es una herida o corresponde al tejido simbólico, así como hay un tejido físico, y así como en el discurso médico científico, en traumatología, se habla de rompimiento de tejidos biológicos, físicos. En el caso de una lesión, estamos hablando de lesiones, también hay un rompimiento, pero en este caso del tejido simbólico, cuando hablamos de trauma psicológico, de trauma social o de trauma colectivo. Entonces, fíjense acá, voy a dejar acá estas imágenes para ir analizando con un poco más detalle, porque este de una vez es un ejemplo de análisis cualitativo, donde estamos tomando en consideración la psicología de las víctimas, de los sobrevivientes y de toda la población colombiana que indirectamente se vio sacudida, impactada en su psicología social por la toma del Palacio de Justicia que ocurrió en ese año, ¿no? Entonces, estas imágenes de archivo que se grabaron allí eh, pueden constituir, como un poco lo planteaba el análisis acá, un fantasma, pero el fantasma es una memoria, ojo, nosotros, hay muchas definiciones de fantasma, pero el psicoanálisis tiene el fantasma como la recurrencia a partir de una compulsión de repetición, decía Freud, el más allá del bien, el más allá del principio del placer, perdón, el libro de Sigmund Freud, fundador del psicoanálisis, él empezó a notar que los soldados que venían de la Primera Guerra Mundial venían y repetían el trauma. En lugar de superar esa memoria, el aparato psíquico quedaba rayado, digámoslo así, repetía y repetía incesantemente en un ciclo infinito el momento del trauma, el momento en que el soldado, por ejemplo, había padecido el trauma. El trauma entendido como una tragedia, ¿no? Como un acontecimiento que desencaja, desestructura, rompe, altera de forma radical y profunda ese tejido simbólico y altera también las coordenadas de espacio-tiempo de los sujetos. La identidad, vemos por ejemplo esa bandera allí en estas imágenes de archivo que estamos analizando, muy icónica esta imagen de esa tragedia terrible que vemos como un antecedente de estos temas de violencia y de violencia política, ¿no? La bandera ondula, pero allí vemos las llamas, el humo de la operación militar que resultó pues en la muerte de los guerrilleros, etcétera. Todos los magistrados resultaron muertos, incluyendo, ustedes saben, el caso del presidente de la Corte Suprema de Justicia
el doctor Reyes Echandía, quien escuchábamos en el video en un momento, donde él solicitaba que las fuerzas militares pararan el fuego. Un alto al fuego solicitaba él. Esto no ocurrió y la retoma al palacio se hizo a sangre y fuego, resultando en la muerte del total de los magistrados que estaban allí secuestrados. Bueno, entonces, ¿qué quiero decir? Que el análisis criminológico en este caso debe ser cualitativo o sustancialmente se mueve desde los enfoques cualitativos, donde para entender lo que ocurrió, decíamos, y poder dar sentido, finalmente en eso consiste un proceso de investigación, en dar sentido, en entender y dar sentido. Esto en este caso no se hace desde lo numérico, desde lo cuantitativo ni numérico, no. Aplicación de fórmulas, hemos dicho, aunque es una herramienta muy útil, pero en este caso en particular intervienen herramientas de la psicología social y del análisis del trauma para entender esta situación. Ustedes saben que en psiquiatría incluso se habla de un trastorno de estrés postraumático, PTSD, por sus siglas en inglés, Post-Traumatic Stress Disorder, y es un diagnóstico psiquiátrico, digámoslo así, real, científico, que se hace por lo menos para tratar de entender los síntomas y superar esa situación, ese trastorno que poco la hipótesis que estamos lanzando acá es que hay trastornos individuales, pero también hay trastornos de tipo colectivo. Aquí vemos, fíjense en la imagen, la antigua placa, todo esto pues quedó destruido. Ustedes saben que el palacio quedó reducido a cenizas en buena medida, hubo un incendio, etcétera. Hay muchos estudios sobre eso. A mí me gusta el de Marco Palacio, por ejemplo, las máscaras del Palacio de Justicia. Hay muchos temas, muchas aproximaciones al informe de la Comisión de la Verdad. El Centro de Memoria Histórica también ha dedicado varios estudios a lo que ocurrió en el Palacio de Justicia. Bueno, gracias. Dana me pregunta por el concepto de Freud. Bueno, entonces, Freud habla de fantasma. Sí, Sigmund Freud. Me dicen si me están escuchando, perdón. Juliana dice que no me escuchan. Me dicen si hay problemas de conexión. Yo tengo el micrófono No, acá. yo lo estoy escuchando Lo muy escucho bien. Yo también la perfecto. escucho perfecta, profe. Sí, profesor, lo Muchas estamos gracias. escuchando. Sí se escucha, Juliana. Revisemos la conexión. Juliana López, que tiene la pregunta sobre el audio. Bueno. Entonces retomemos, Juliana, revise porque sí se está escuchando, no hay problemas acá de micrófono. Entonces nos pregunta Marcela Hernández el concepto de Freud. Entonces Freud trae la idea de fantasma, pero fantasma es la memoria, fantasma es el recuerdo inscrito en una psicología o en la psique o en la mente de las personas, de las víctimas, de una mente dañada o afectada o impactada de tal magnitud que los sujetos que padecen este trauma no pueden ser los mismos. Hay un cambio radical, una torsión, casi decía un rompimiento fundamental en la identidad de los sujetos. Por eso decía esta imagen que teníamos acá. Bueno, Juliana dice que en este momento, bueno, ojalá Juliana solucione. Igual va a quedar la grabación, ya el doctor Elmer nos está ayudando en la parte técnica, entonces de pronto después la puede escuchar, la grabación tiene sonido. Bueno, ¿qué leemos en esta imagen? Fíjese. La antigua placa del ya desaparecido, decíamos, porque fue destruido completamente después del incendio, etcétera, ¿no? Muy bien. La grabación se cargará muy. Muchas gracias, doctor Rincón, muy amable. Dice, esta casa, refiriéndose al lugar simbólico, claro, a la arquitectura física, atención a eso, pero también a la arquitectura simbólica, lo que representa el Palacio de Justicia, como sede de la rama jurisdiccional, judicial en Colombia. Entonces dice, aborrece la maldad, empezando con esa polisemia de la palabra maldad allí. ¿Qué entendemos por maldad? ¿Y por qué esta casa aborrece? Se sitúa en las antípodas de esa maldad. Ama la paz, castiga los delitos. Ojo, desde los criminólogos, atención ahí, cuáles son los paradigmas de castigo que están en juego acá desde la criminología. Castiga los delitos, conserva los derechos, honra la virtud. Bien, pues esta es una imagen también muy icónica que estamos analizando no solo en su mensaje, sino en su visualidad, ¿no? Como imagen de lo que fue
la toma del palacio y la paradójica negación de todos esos principios, finalmente, tanto desde el punto de vista de la toma guerrillera inicial y como también de los excesos. Aquí vemos a Belisario Betancur Cuartas, entonces presidente de la República, quien todavía hay una controversia sobre qué ocurrió. Muchos dicen que fue un pequeño golpe de Estado, esa es una hipótesis. Es decir, Belisario Betancur perdió el control de las fuerzas militares y los altos mandos militares tomaron el control del Estado y autorizaron esta operación de retoma sin consideración alguna por las víctimas, sin hablar aquí de o sin querer profundizar sobre las pruebas incontrovertibles que hubo de personas que salieron vivas del Palacio de Justicia y fueron desaparecidos. Los desaparecidos del Palacio de Justicia, esto también ya fue comprobado. En su momento el presidente Santos pidió perdón a nombre del Estado por estos comportamientos, es decir, personas, sobre todo personal de la, sujetos que trabajan en la cafetería, que se filmaron, que salieron vivos, sobrevivieron a este palacio y luego nunca más se volvió a saber de desaparecidos del Palacio de Justicia. ¿Qué ocurrió allí? Esa memoria de esas personas insiste desde el punto de vista psicológico, vuelve, retorna, asedia la mente, intranquiliza a la víctima. Entonces aquí, por ejemplo, está la foto del entonces presidente eh, Alfonso Reyes Echandía, conocidísimo maestro del derecho penal, tratadista, dogmático, penalista, muy reconocido, que perdió la vida, murió allí, ustedes saben. Su hijo, Jessy Reyes, que ha ocupado otros cargos posteriormente, su hijo se ha encargado de, o ha estado muy atento a buscar la verdad, como ocurre la verdad, la reparación simbólica, la reparación y la no repetición, ¿no? Los principios de la justicia restaurativa. El hijo del magistrado fallecido denunció el exceso de fuerza cometido en la operación de retoma y ha sido como, o sigue siendo uno de los defensores de derechos humanos y una persona que ha denunciado y sigue denunciando lo que ocurrió allí. Bueno, entonces, y escuchamos la voz en su momento de este magistrado pidiéndole al gobierno un alto al fuego. Esto nunca ocurrió. Y bueno, esto sigue siendo un tema muy controversial. Nosotros hicimos una investigación histórica desde el Departamento de Historia de la Universidad Nacional que hemos presentado en varios congresos nacionales de historia y hemos publicado algunos artículos de análisis histórico, pero desde este enfoque, el enfoque del trauma y la memoria, cómo la memoria histórica se activa en situaciones de trauma, cómo funciona, por ejemplo, este rostro que nos dice el análisis de esta imagen. Ya está muerto este magistrado, perdió su vida de forma trágica, pero particularmente para la familia y los sobrevivientes, se dice, los sobrevivientes los familiares del doctor Reyes Echandía, él no está muerto como tal. Su memoria insiste, su memoria reaparece, intranquiliza, buscando ¿qué? Una justicia. Aquí vemos algunos también imágenes de recortes de la época, todo el análisis periodístico que se hizo. Pero entonces, ¿cómo podemos entender de una manera más amplia lo que ocurrió allí? Eh, los métodos cualitativos nos invitan a reflexionar desde Freud, decía, desde Freud, desde ese concepto de fantasma, desde esta llamada compulsión de repetición. Para los que tengan interés, esto es bien interesante desde la psicología, porque las víctimas de estos traumas no pasan la página, digámoslo coloquialmente, no pasan la página o no pueden cerrar psicológicamente y la memoria insiste y muchas veces no se desvanece, como ocurre con la memoria de acontecimientos del pasado, sino que esa memoria incluso a veces se fortalece, ¿no? Yo recomiendo mucho la película La Siempre Viva, una producción colombiana, La Siempre Viva, los que puedan verla, basada en una clásica obra de teatro, teatro político, La Siempre Viva, que narra la historia de una estudiante de derecho que trabajaba. Este estudiante de Derecho estaba terminando su carrera y trabajaba en el Palacio de Justicia en esta época, en estos días, 6 y 7 de noviembre del año 85, y luego se comprobó que ella salió con vida, hay registro audiovisual, hay pruebas incontrovertibles, digámoslo desde el punto de vista procesal, incontrovertibles, irrefutables de que salió con vida, pero luego su familia jamás supo de ella, nunca más, de ahí el concepto de siempre viva, es un símbolo, etcétera. Estamos hablando de la desaparición forzada como delito, la desaparición forzada, y cómo alrededor de eso se construyó toda una narrativa
y una contranarrativa, ¿no? Las Fuerzas Armadas negaron permanentemente, siempre negaron que hubiera ocurrido algo con esas personas, que había muerto seguramente en la operación. Pero, ¿qué pasa con la memoria de los desaparecidos? ¿Cómo los familiares de los desaparecidos viven este acontecimiento y ocurre un fenómeno del fantasma que repite como en un ciclo interminable, repite en un ciclo interminable, luego el desastre? Es el desastre, finalmente, entendiendo por desastre el acontecimiento histórico que rompe todos estos paradigmas. Entonces, a través de este ejemplo, fíjense, análisis cualitativo. ¿Qué vemos acá? En este momento, vemos fotos de lo que quedó o el estado en el que quedó las oficinas, el interior del Palacio de Justicia completamente destruido, porque repito, ustedes saben, hubo un incendio después, aquí está el total de los muertos, etcétera. Bueno, entonces, claro, este video tiene una aproximación, digámoslo así, parapsicológica que digamos, como tal no es tan interesante desde el punto de vista de creencias populares, ¿no? Que vienen allí sobre personas que dicen ver, dicen, o hay testimonios que ven ánimas o espíritus de personas desencarnadas, dicen allí. Pero más allá del tema puramente espiritual, a nosotros nos interesa el testimonio y por qué no se borra, no se puede borrar. No se puede borrar ese acontecimiento y las personas que han padecido este trastorno de estrés postraumático quedan atrapados, digámoslo así, en un ciclo de repetición, quedan atrapados y los persiguen estas imágenes, casi que en sentido literal, ¿no? Este parapsicólogo habla de cómo guardias nocturnos del Palacio de Justicia, incluso hoy en día, nosotros después hicimos unas entrevistas de personas que sostienen que ocurren fenómenos inexplicables en el Palacio de Justicia, sobre todo en la noche, los que trabajan allá escuchan voces algunas veces o ven sombras, no hay explicación de estas percepciones, digámoslo así, alucinatorias, diría la psicología, pero sí habla mucho del trauma que nos quedó y de que el fantasma da cuenta de una impunidad o de una situación de impunidad. El fantasma se resiste al olvido hasta tanto no haya una reparación, como se mencionó ahora, una reparación simbólica, se acepte la verdad, todo esto. Entonces, en este caso, como es privilegiado, de manera privilegiada se muestra que los métodos cualitativos son importantísimos. Análisis de imagen, entrevistas, la entrevista que ustedes además la van a trabajar de manera directa en este seminario y van a presentar un trabajo sobre una entrevista, van a hacer entrevista, como la entrevista, la técnica de la entrevista, por ejemplo, el personaje que dice que ve allí en esa escalera y ustedes aprecian, ¿qué ve allí? Entonces la persona da un testimonio, como todo testimonio subjetivo, claro, corresponde a la perspectiva de quien rinde y la prueba, el testimonio, el que da cuenta, además está reconstruyendo un evento del pasado. Aquí en esta imagen pues tratan de hacerlo de una manera, tratan de reconstruirlo, pero pues es la percepción, ven ahí, el desvanecimiento, digámoslo así, pero hay una percepción visual. Entonces uno tendría que saber cómo valorar esa prueba. Recuerden que dijimos al comienzo de esta presentación que la labor del juez es cualitativa. Un juez es un investigador cualitativo que recurre a veces a métodos cuantitativos, sí, pero que su fallo y su sentencia siempre será el resultado de un análisis cualitativo como acá. Entonces, escucha el testimonio, pues esta es una situación un poco extrema que estamos planteando acá y trágica, pero sirve de manera de ejemplo. ¿Por qué hay esos testimonios? ¿Podemos descartarlos? Sí, ustedes lo pueden perfectamente hacer desde el punto de vista racional. Descartar a alguien que en la noche siente un peso, por ejemplo, los psicólogos hablan de la parálisis del sueño, sleep parálisis, es un fenómeno médico, es una condición médica donde el cuerpo de la persona que duerme no se puede mover. Y generalmente dicen los entrevistados, los que han padecido estos trastornos, que se ven, se suelen percibir cosas horrendas, pertenecientes a la leyenda, situaciones de miedo, pero esto sería explicado porque el cerebro despierta, pero el cuerpo no. La habilidad sensomotora del cuerpo no, y eso daría una explicación, pero también depende desde dónde lo estamos analizando. Este señor parapsicólogo, pues claro, él habla de almas en pena. Bueno,
que no es parte propiamente del análisis cualitativo, pero si un entrevistado les habla a ustedes de eso, hay que por lo menos entender por qué algunas personas hablan de almas en pena, por qué hay la creencia, además aquí en Colombia, en historias de, sí, de fantasmas, de apariciones, de este tipo de cosas, siempre están ligados a fenómenos de violencia política. Interesante esta relación entre violencia política, situaciones o contextos en los que han ocurrido masacres, desapariciones y empiezan a pulular las leyendas populares, las creencias, incluso las supersticiones, ¿no? Freud, como investigador, nunca rechazaba la superstición. Él trataba de entender a la persona que hablaba de estas percepciones como alguien cuya psique ha sido dañada, digamos, que ha sufrido este impacto y padece un trastorno, ¿no? Fíjense ustedes estas imágenes, son imágenes muy, sí, fantasmales, que pueden ser, digámoslo así, tener connotaciones muy negativas, pero para un criminólogo son muy valiosas, porque el criminólogo cualitativo atiende a las imágenes y las interpreta, le da sentido. Entonces, ¿desde dónde le da sentido a la interpretación? A lo que está viendo, eso es lo que vamos a ver. Lo ideal, y ustedes lo van a hacer, ustedes van a proponer un pequeño proyecto cualitativo de los casos que ustedes prefieran. Ustedes van a mirar eso más adelante. Entonces, ustedes pueden valerse de imágenes, interpretar las imágenes, pero no solo en también en su valor sensible, ¿no? ¿Qué representa esta imagen? Cuando una víctima ve la imagen, una víctima, alguien que, o familiares de las personas que murieron, ustedes saben, del año 85 ya ha pasado bastante tiempo, pero en el recuerdo queda esa marca y cómo esa memoria histórica, esa memoria colectiva se reconstruye, desde qué paradigma. Fíjense, los métodos cualitativos tienen un potencial crítico porque cuestionan narrativas oficiales o formas establecidas de narrar, de entender lo que ocurrió, para dar lugar de pronto, como dicen los historiadores, una historia desde abajo, desde las víctimas, una historia desde el sujeto pasivo, ¿no? Y esa historia hay que escucharla en una entrevista y hay que tener la sensibilidad para valorar ese punto de vista. Así nos parezca irracional y lógico el que diga, no, es que en estos corredores nuevos, incluso sí, el edificio es nuevo, pero el lugar está cargado energéticamente. Eso no es científico, que haya espíritus, almas divagando, no, claro que no, pero es interesante por qué la persona cree esto y por qué le da fuerza y desde qué referentes culturales los testigos y ciertos testimonios le dan fuerza a esta idea. Y para ellos es real, así, digamos, el método científico estricto rechace y niegue la validez para la persona que lo padece es así, ¿no? Y un recuerdo es algo muy subjetivo, ¿no? El recuerdo, y cuando hablo de trauma es una experiencia de dolor y de dolor intenso, y esto es muy subjetivo. Lo que puede hacer el criminólogo, en nuestro caso como investigadores, es ser sensible y entender cómo se crean esas memorias y por qué quedan marcadas de esa manera, digámoslo así, intranquilizando el relato histórico tradicional, que diría, sí, hubo una masacre, murieron muchas personas, hubo una violencia terrible de lado y lado, como dice aquí, ahí vemos algunas fotos, mm, pero pues esto no tendría por qué repercutir, por ejemplo, en percepciones alucinatorias, ruidos extraños, visiones, sombras, etcétera. Pero más allá de eso, es la psicología y el psicoanálisis la que nos puede permitir entender al fantasma. Colombia está lleno de fantasmas, lleno de memorias por estas violencias. Este es uno de los casos más paradigmáticos, simbólicos. Lo estoy exponiendo porque pues, fue un eh, proyecto de investigación. Yo tengo formación en historia, entonces me interesaba la construcción de la memoria histórica alrededor de este evento trágico. Pero claro, ustedes van libremente a escoger otros paradigmas. Bien, dicho eso, yo quisiera, por lo menos en el chat, para ir comentando, sí, si alguien ya quiere hacer un comentario, porque a partir de esto ya vamos a empezar a desglosar entonces, en concreto, cuáles serían las, digámoslo así, ya metodologías propias del análisis cualitativo desde esta situación. Entonces me dicen si tienen alguna pregunta, algún comentario, si alguno de los que está acá recuerda vivió los acontecimientos de 1985 o no,
o solo a través, o se enteraron, es decir, nacieron después de 1985, digamos, sigue siendo, como les decía, este evento. Me cuentan, por favor, en el chat si estaban, ustedes recuerdan este acontecimiento, ¿qué recuerdan, por ejemplo? ¿Qué visión? El recuerdo es una imagen, son imágenes, y hay imágenes oficiales y hay imágenes desde otros puntos de vista. Entonces, en el Profe, chat, por favor, sí, claro, o comentar. qué pena. Profe, ahora que usted está diciendo efectivamente que esas imágenes se quedan en la mente, yo no, pues no viví la época, pero sí cada vez que se habla o se estudia del holocausto del Palacio de Justicia, se hace referencia a una imagen del coronel Plazas Vega, donde dice que está defendiendo la democracia, maestro. Esta imagen es muy diciente y por lo general en los documentales o cuando uno estructura narrativas acerca del holocausto, siempre sale esta imagen del coronel al lado del tanque diciendo que está defendiendo la democracia cuando pues finalmente sabemos el resultado pues de la operación militar que se llevó a cabo. Muchas gracias, sí, por ese aporte. Esto es clave, porque vemos que entonces allí el relato histórico es un campo de lucha. El relato histórico es un campo de combate de diferentes perspectivas, diferentes versiones que se disputan la verdad histórica. Está en controversia. Entonces está esa versión, y usted dice con nombre propio, claro, el coronel Plazas Vega allí, sosteniendo que lo que ellos estaban haciendo era defender la institucionalidad de la patria, por supuesto, y esa es una versión, pero la versión de los familiares de los desaparecidos es muy diferente. Dana, ¿tiene la palabra? ¿Sí? ¿Quiere decirnos algo? Aló. Sí, la escuchamos. Esto, pues en razón como a todo lo que hemos hablado frente a los sentimientos y la sensibilidad como principal protagonista de estos análisis cuantitativos. Yo pues para la época no había nacido, pero sí ahorita con lo que sucedió con la Comisión de la Verdad hace 2 años, me hace reflexionar sobre que las víctimas o el reconocimiento de las víctimas del hijo de Chandía, como lo acabo de mencionar usted, es efectivamente la materialización de todo este análisis cualitativo que estos acontecimientos provocaron, si me hago entender. Entonces, para mí es bastante importante y relevante y bastante relevante cómo eh, jurídicamente y también dentro de todo el proceso penal, eh, también viene inmerso un poquito la moral, diría yo, o el respeto que la justicia o el aparato jurisdiccional tuvo frente a lo que sucedió, a las muertes y también en razón a que todavía persisten o que los hijos, los familiares tienen todavía ese dolor latente, fue que pues se han reconocido como víctimas dentro de un proceso. No sé si todo este encauzamiento que hice tiene una luz o Sí, claro, es muy pertinente este punto de vista, porque claro, las víctimas, el hijo reclama la muerte de su padre, reclama justicia, ¿no? Hay un texto clave de Jacques Derrida que se llama Espectros de Marx, introduce la dimensión de la espectralidad, donde desde el análisis de una obra como Hamlet, la clásica Hamlet de William Shakespeare, muestra que Hamlet, a él se le aparece el espectro de su padre, pero el espectro está reclamando justicia, está reclamando, ya muerto, ¿no? El espíritu, pero lo interesante no es tanto la parte, digamos, es espiritual, hemos dicho, sino por qué en la memoria de los vivos el fantasma siempre reclama justicia, está reclamando, hay una demanda de justicia, y en ese caso, Hamlet es visitado por el espectro de su padre para que él haga justicia.
por la muerte del rey de Dinamarca, que fue asesinado, pero nadie sabe de ese asesinato. Entonces el príncipe, y Derrida toma esta situación shakespeariana para estudiar precisamente esa dimensión de lo espectral, de los recuerdos, de la psicología conmovida severamente por la muerte, en ese caso, la muerte, y otra dimensión, ya le voy a dar la palabra a Luis, que está alzando la mano, un segundo, sí, el duelo, los procesos de duelo son fundamentales acá en psicología, las fases del duelo y cómo se surte ese proceso, si es que hay fases o no. Algunos psicólogos plantean unas situaciones del duelo de la persona que perfectamente en una fase del duelo, en la primera la negación, donde se niega a aceptar por la magnitud de lo ocurrido, el desastre, la pérdida, se niega, hay una negación. Puede incluso llegar a ver a la persona, ver a la persona que ya está muerto y asegurar que la volvió a ver, más allá de un ectoplasma espectral, fantasmático, es su memoria. La memoria que está atrapada en una situación de dolor, que no es capaz de procesar su sistema psíquico, no es capaz de procesar, excede su sistema psíquico y se refugia en una memoria, creyendo ver como vivo a alguien que ya murió, lo que le pasó a Hamlet, en ese ejemplo que estamos dando, trabajado por Derrida. Bueno, Luis tiene la palabra y luego vamos a escuchar a Paula Andrea. Cuéntenos, Luis. Profe, con la buena noche para usted y los compañeros. La pregunta es la siguiente, ¿no será, profe, o no creemos que en este escenario criminológico las personas tienden a buscar las disciplinas o las ciencias para intentar tener una reparación no justa, sino moral del asunto? Entonces abarcamos temas socioculturales, temas antropológicos, temas psicológicos, y al final encontramos incluso, como lo dice el video, en estos temas paranormales, un tema de intentar resolver el problema o de intentar tener una justicia, entre comillas, de los hechos. En últimas, lo que se intenta hacer es resolver de alguna u otra forma o dar claridad por algún medio de la realidad que se busca, cuando la justicia puede ser inoperante en el aspecto. Gracias, Luis. Así es. Así es. Es una perspectiva que trata de dar sentido a lo que irrumpe y quiebra cualquier posibilidad de sentido. Ese es el trauma, porque acontecimientos negativos pasan todo el tiempo. A nosotros nos pasan cosas inesperadas, situaciones negativas, etcétera. Pero cuando esa situación negativa es de tal magnitud que hace imposible comprender realmente lo que pasó, trastorna nuestra identidad, es algo súbito que nadie esperaba, es algo súbito, inesperado, que irrumpe con tal fuerza, puede la gente recurrir a la parapsicología, a las leyendas populares, a las creencias, que gracias, sí, ese aporte está muy bien, tratan de llenar ese vacío que tenemos que tratar de entender. Lo que pasa es que después, con el tiempo, aparece la psicología, el psicoanálisis, nos dicen, mire, hay una memoria, y la memoria, digamos, la construcción de la memoria es conflictiva, hay diferentes versiones que compiten, a veces versiones oficiales, respaldada por organismos, ciertas instituciones que crean una narrativa o una versión, un relato de lo que ocurrió, pero hay otras memorias contrahegemónicas, se dice, contrahegemónicas, memorias emergentes, memorias desde abajo, memorias de las víctimas que luchan para que su visión sea respetada, sea tenida en cuenta en la búsqueda de la justicia. Muy bien. Paula Andrea, ¿tiene la palabra? ¿Nos va a decir algo, Paula? Sí, gracias, profe, qué pena. Sí, tranquila. Efectivamente, lo que estábamos hablando, lo que pasa es que este caso del Palacio de Justicia tiene muchas aristas, porque igual, o sea, los pilares fundamentales de la justicia restaurativa, que son la verdad, la justicia y la reparación, estuvieron negadas a las víctimas, incluso aún están negadas a las víctimas durante mucho tiempo. El proceso judicial no avanzó hasta que se declaró delito de lesa humanidad hace muy poco tiempo. Y además se estableció también que muchos de los desaparecidos, no todos, pero muchos, fueron desaparecidos estatalmente en su momento por medicina legal que entregó a las víctimas de una manera errada o que fueron inhumados como CNI o ONN, pues en su momento, en cementerios cercanos y hasta ahora la Fiscalía está realizando esas exhumaciones y esos cotejos genéticos para devolverle con dignidad a las víctimas, a sus seres queridos. Entonces, obviamente, ese estrés postraumático o lo que usted decía ahora, que el hecho se repite una y otra vez en la memoria de las víctimas, claro, eso nunca lo van a superar porque efectivamente una persona que recibió en su momento un cuerpo como si fuera su ser querido,
y después de no sé cuántos años, 30 años, viene la justicia misma y le dice, es que ese no era el cadáver de su ser querido, sino que es otro, obviamente va a marcar esa ruptura de su psiquis y vamos a seguir lo que usted dice, que el dolor se resiste al olvido. Y es un, Exacto, sí, sí, así es. Es un fenómeno asociado a la justicia penal en particular, y a la impunidad. La impunidad genera fantasmas, y fantasmas en este sentido, que muy bien, como acaba de decir, como lo caracterizó Pablo Andrés, está muy bien. Entonces, este es un ejemplo donde, fíjense, para poder entender, no podemos solo contar el número de víctimas o analizar desde la estadística, diferentes variables. Puede dar una herramienta, puede ser una herramienta importante, pero finalmente debe el análisis cualitativo intervenir, o es necesario para, por ejemplo, considerar esa sensibilidad, que en otras metodologías, habíamos dicho, en otras metodologías se rechaza la sensibilidad porque puede sesgar el análisis, puede dañar o impedir la imparcialidad. En el análisis cualitativo es bienvenida la sensibilidad, entendiendo su origen. Por ejemplo, si es una víctima hablando, como decía Pablo Andrea ahora, de estas víctimas que les fue negada la justicia, yo no puedo pretender científicamente negar ese dolor, el dolor de la víctima y el duelo y el proceso terrible de duelo. Ustedes saben que otro artículo de Freud que es clave para esto se llama duelo y melancolía. En ese análisis decía Freud, hay un proceso de duelo que tarda un tiempo, que es equiparable o asimilable a una herida, al tiempo que transcurre para que el cuerpo se repare, por ejemplo, una herida, y los tejidos sanen, y la persona recupere la salud, pero puede quedar cicatrices primero, pueden quedar, y las cicatrices son muy importantes, ¿sí? La cicatriz que estéticamente es muy negativa a nivel, digamos, de la estética corporal, en ese sentido, la cicatriz da cuenta histórica de una memoria de algo que ocurrió allí, y las cicatrices nos permiten entender mejor y evitar esa repetición viciosa, ¿no? Ese círculo vicioso, terrible, pesadillesco finalmente, ¿no? Los síntomas, si ustedes ven el trastorno de estrés postraumático, las personas no pueden dormir, concilian el sueño. No pueden las personas viven en un estado de pánico permanente, en un extremo, y pueden perder la capacidad de habla. Cuando ocurre una persona totalmente en shock, vamos a mirar eso para cerrar la sesión de hoy, el shock, la idea del shock. Las personas no pueden ni hablar, o hablan sin una sintaxis adecuada, sin un vocabulario preciso, no pueden describir lo que ocurrió. No hay manera de apalabrar o de decir, nombrar, explicar, narrar lo que ocurrió. Es inenarrable. El acontecimiento traumático es inefable, es terrible, de ese grado de intensidad. Entonces, todos estos síntomas hunden a las personas en una pesadilla. Por eso, también, a veces las películas de terror, ese género tan difícil, que puede ser interesante, sí, pero es bien, el terror, si ustedes se ponen a pensar en una película de terror, ejemplos de películas de terror, a veces en el origen de ese monstruo, de esa situación terrorífica, hay un crimen, hubo un delito, algo ocurrió allí que trastornó severamente la psicología, y genera una situación de pesadilla. Puede ser una injusticia cometida en el pasado, y hace que las personas en cualquier película de terror, o un asesino serial, ¿no? En estas películas llamadas de gore, o slasher, se dice asesinos seriales, etcétera, son personas traumatizadas, son personas habitadas por el fantasma también, los sujetos activos me refiero, en que han padecido una situación y terminan repitiendo estas situaciones de violencia, de abuso, situaciones terribles, porque ellos mismos están hundidos en un ciclo incesante, infinito, desesperado de repetición de ese dolor, no lo han superado. La superación de dolor, eso es bien importante. Entonces, dicho eso, quiero ir cerrando hoy con este video también, eh, este es un corto que nos va a hablar de la doctrina del shock, ¿no? Esto es bien interesante. Otro ejemplo diferente de análisis cualitativo, la doctrina del shock de Naomi Klein, es una investigadora canadiense, perdón, doctora en Derecho, ella periodista, historiadora, activista social. Bueno, este es un corte, estamos viendo, me dicen, a ver las imágenes acá, la doctrina del shock. Bueno,
que nos muestra cómo ella analizó sobre todo este análisis cualitativo, repito, insisto, se interesa por mostrar cómo en situaciones de tragedia social, calamidades, digámoslo así, utilicemos esa palabra, grandes calamidades, desgarrones en la continuidad, etcétera, son aprovechados, dice la autora, por el llamado capitalismo del desastre, ella lo llama así. Es decir, hay oportunidades de negocio cuando se dice que la guerra es un negocio, la guerra, con todo su dolor, con las víctimas, la destrucción de la infraestructura, las pérdidas humanas, incuantificables, nunca mejor dicho esa palabra acá, incuantificables, el dolor de una madre que pierde a su hijo, alguien que pierde a un ser querido, a un familiar, de esa forma tan violenta, de esa forma tan terrible, sin explicación, sin culpable, sin verdad, sin justicia, sin reparación de ningún estilo, no se puede cuantificar, no hay fórmula matemática. No hay análisis estadístico que pueda dar cuenta de ese rebasado. Por eso debemos acudir o sugerimos a herramientas cualitativas de la psicología, incluso del arte, como se dijo ahora, como una forma de encontrar allí. Bueno, entonces esto que estamos viendo acá son unas imágenes de archivo de la llamada terapia de shock, cuando surgió, o la terapia electroconvulsiva. Miremos un poco. Ah, perdón, quedó con la velocidad lenta. Bueno, llamada también una terapia que ya no se usa en psiquiatría, choques eléctricos. Los choques eléctricos, cuando los pacientes psiquiátricos, a veces hundidos en terribles cuadros de depresión, cuadros maníaco-depresivos, hoy hablaríamos de trastornos bipolares, esquizofrenias, etcétera, se sometían a estos procedimientos extremos. Y vamos a ver por qué. O sea, el trauma se inducía directamente o el shock o trauma, en inglés shock, para intentar curar. Entonces miremos qué relación tiene esto y para ir terminando con la conexión con lo cualitativo. These have been a decade of breakthroughs and developments in medicine and psychiatry. Scientists have developed a new technology to cure mentally ill adults. With the use of electroshocks, the minds of sick patients are being wiped clean, giving them a fresh start. On this blank slate, physicians then imprint a new, healthy personality. Remaking people, shocking them into obedience. This is a story about that powerful idea. In the 1950s, it caught the attention of the CIA. The agency funded a series of experiments. Out of them was produced a secret handbook on how to break down prisoners. The key was using shock to reduce adults to a childlike state. It's a fundamental hypothesis of this handbook that these techniques are in essence methods of inducing regression of the personality. There is an interval, which may be extremely brief, of suspended animation, a kind of psychological shock or paralysis. Experienced interrogators recognize this effect when it appears, and know that at this moment the source is far more open to suggestion, far likelier to comply than he was just before he experienced the shock. But these techniques don't only work on individuals. They can work on whole societies. A collective trauma, a war, a coup, a natural disaster, a terrorist attack puts us all into a state of shock. And in the aftermath, like the prisoner in the interrogation chamber, we too become childlike, more inclined to follow leaders who claim to protect us. One person who understood this phenomenon early on was the most famous economist of our era, Milton Friedman. Friedman believed in a radical vision of society in which profit and the market drive every aspect of life, from schools to healthcare, even the army. He called for abolishing all trade protections, deregulating all prices, and eviscerating government services. These ideas have always been tremendously unpopular, and understandably so. They cause waves of unemployment,
send prices soaring and make life more precarious for millions. Unable to advance their agenda democratically, Friedman and his disciples were drawn to the power of shock. The subject should be rudely awakened and immediately blindfolded and handcuffed. When arrested at this time, most subjects experience intense feelings of shock, insecurity, and psychological stress. The idea is to prevent the subject from relaxing and recovering from shock. Friedman understood that just as prisoners are softened up for interrogation by the shock of their capture, massive disasters could serve to soften us up for his radical free market crusade. He advised politicians that immediately after a crisis, they should push through all the painful policies at once before people could regain their footing. He called this method economic shock treatment. I call it the shock doctrine. Take a second look at the iconic events of our era, and behind many, you will find its logic at work. This is the secret history of the free market. It wasn't born in freedom and democracy. It was born in shock. Isolation, both physical and psychological, must be maintained from the moment of apprehension. The capacity for resistance is diminished by disorientation. Prisoners should maintain silence at all times. They should never be allowed to speak to each other. There's one other thing I've learned from my study of states of shock. Shock wears off. It is by definition a temporary state. And the best way to stay oriented, to resist shock, is to know what is happening to you and why. Bueno, muy bien, ese era la clip de esta doctrina del shock. Fíjense cómo interesantemente la autora primero reconstruye la idea de la terapia de shock para borrar la mente de los sujetos y manipularlos, ¿no? Este es algo del que no hemos hablado acá como técnica de control social, y a los pacientes psiquiátricos destruirles su personalidad, fragmentarla, administrándoles estas corrientes eléctricas masivas, terribles, etcétera, como un poco para borrar completamente la personalidad e inducir ciertos comportamientos obedientes, ¿no? Además son experimentos, ustedes saben ya, esto es de dominio público, los llamados, esto no es teoría de la conspiración, parece teoría de la conspiración, pero ya es un dato histórico, digamos, con fuentes oficiales. El proyecto MK Ultra se llama, los experimentos MK Ultra durante la Guerra Fría, en los cuales la CIA, como se dice acá, ¿no? La CIA trataba de crear, contribuir o hacer una guerra psicológica, así a través de, por ejemplo, el uso de ciertas drogas experimentales como arma de guerra, del shock y la terapia. Bueno, aquí vemos cómo, por ejemplo, no dejar dormir a las personas, irrumpir con ruidos extremos, ¿no? Fue usada como parte de un manual, además para torturar a presos políticos, personas privadas de la libertad, en cautiverio, y extraer y lograrlos que confesaran, forzarlos, digámoslo así. Todas estas son torturas realmente. Son verdaderos comportamientos típicos antijurídicos y completamente culpables
dentro del tipo penal de tortura, ustedes saben, ¿no? Y estos tratos crueles, como vemos aquí, por ejemplo, estos perros allí alterando a la persona, inhumanos, degradantes desde todo punto de vista, fueron utilizados con un objetivo militar acá, en el contexto de la Guerra Fría, ¿no? Y ya estamos hablando de un contexto más amplio y no solo como técnica psiquiátrica para controlar a los pacientes. ¿Qué nos dice Naomi Klein? Que así como hay un shock psicológico, fíjense ustedes, a mí me gusta esta secuencia donde vemos este silueta que estamos viendo allí, de este avión, ¿sí? La silueta nos está hablando de circunstancias históricas, pongámoslo acá un poco más ya. Situaciones de shock social, sociedades enteras conmocionadas, choqueadas, sacudidas severamente. Entonces ahí viene el concepto de trauma colectivo y creo que esta imagen lo dice todo, ya está inscrita en la psicología colectiva de la humanidad, miren esto, ¿no? Entonces, los atentados y la caída famosa y lamentablemente famosa de las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001. Bueno, entonces, lo que está diciendo la autora es que en estas situaciones de trauma estas situaciones son aprovechadas para imponer medidas extremas de libre mercado que favorecen intereses de corporaciones y de empresas privadas, valiéndose del dolor, del estado de desorientación que genera, y así nos dice aquí, se aplican medidas de privatización después del 11 de septiembre y se generan estrategias geopolíticas convenientes. Ahí vemos la imagen del expresidente Bush, que infantiliza, dice ella, ¿no? El trauma en general infantiliza. Cuando hablamos aquí de estos efectos del trauma, las personas psicológicamente regresan, se habla de regresión, una regresión a un estado anterior, como niños que pierden los referentes y necesitan apoyo o necesitan un Mesías, un Salvador, un guía, un pastor, alguien que los ayude a salir. Y esto, lamentablemente, históricamente, ha sido aprovechado para tomar ventaja e imponer medidas que de otra forma no hubieran podido imponerse. Por eso está allí el doctor Shock, dice Naomi Klein. Y el doctor Shock es ni más ni menos que Milton Friedman, premio Nobel de Economía, uno de los economistas más importantes, sino el más del siglo XX. Milton Friedman, recientemente muerto, padre del neoliberalismo, uno de los padres fundadores del neoliberalismo y de la idea de que el Estado debe reducir completamente su gasto social y dejarla a la empresa privada el manejo de la economía. Entonces vienen ejemplos aquí con Margaret Thatcher, otra abanderada de estas técnicas de shock, y para imponer esas medidas extremas de libre mercado. Ella analiza con detalle el 11 de septiembre, pero ya no de 2001, ojo, sino el 11 de septiembre de 1973, 1973 en Santiago de Chile. Ahí están viendo ustedes la imagen. Esto sería interesantísimo para una criminología global, como dice Wayne Morrison, el criminólogo global, que analiza imágenes históricas para desentrañar el delito y entender criminológicamente el genocidio, por ejemplo, entendido el genocidio de las dictaduras del año 73 a 1989, cuando terminó la dictadura del general, ahí lo vemos, Augusto Pinochet en Chile. ¿Por qué es importante esta imagen? Fíjese, todo lo que nos dice, no solo es un documento fiel a la época, claro, de la época, sino que a su lado encontramos sentado a Milton Friedman, mírenlo sentado, asesor del gobierno de Augusto Pinochet, quien propuso todo su modelo económico en un documento famoso de BRIC, se llamaba, de BRIC, básicamente desmontando todas las políticas sociales de Salvador Allende, destruyendo sindicatos completamente, privatizando empresas del Estado, empresas lo público, reduciendo y recortando drásticamente el gasto público y como si fuera poco, con una campaña, ustedes saben, de violación masiva de derechos humanos y de destrucción completa, aniquilación del opositor político. Bueno, perdón, me detuve allí y ahí vienen otros casos. Entonces, estas situaciones son susceptibles de análisis cualitativo, ¿no? Aquí hay otros casos, por ejemplo, este es un tsunami, ¿no? Imágenes de archivo del tsunami en Sri Lanka, una situación de desastre natural, puede ser un desastre provocado, digamos, como los atentados del 11 de septiembre de 2001, puede ser un desastre como el 11 de septiembre del 73, un golpe de Estado, una guerra, un desastre natural, pero lo que sostiene Naomi Klein en la doctrina del shock es que siempre se imponen medidas extremas de neoliberalismo. Bueno, este es un estudio ya muy conocido, seguramente algunos acá
que están escuchando esto ya conocen la investigación de Naomi Klein. Se ha vuelto muy popular y muy controversial, porque claro, hay personas que plantean críticas a esta historia oscura o a revelar el lado oscuro del neoliberalismo, la historia del neoliberalismo, que no es una historia precisamente de respeto por los derechos humanos, sino todo lo contrario, ¿no? Así se habría impuesto y se globalizado este modelo económico que parece regir ya en todo el planeta. Entonces, bueno, voy a dejar estas imágenes acá para ir cerrando y para ir retomando. Entonces, primero, ¿qué diferencia el análisis cualitativo? El que vamos a intentar en este seminario, en este curso. El análisis cualitativo es un análisis transdisciplinario, transdisciplinario. Concurre la psicología, llamamos a la psicología tiene mucho que decir acá, y la sociología también, como hemos hablado bastante, la historia para reconstruir un contexto, y no solamente la aplicación matemática algebraica, incluso algebraica o algorítmica de modelos de análisis estadístico. Va un poco más allá, decíamos, en conclusión. Y por eso comparamos el análisis cualitativo con la ponderación de un juez en un proceso judicial, en sentido amplio. Un juez, al ponderar, analizar, interpretar, nosotros aquí estamos hablando de hermenéutica, como disciplina, la hermenéutica. ¿Cómo le damos sentido a los acontecimientos? Y a un acontecimiento criminal o a un evento de, sobre todo en esta magnitud cuando hablamos de tragedia, ¿no? Esa es la epistemología científica se ha encargado poco a poco de ir matematizando el mundo, sí, pero también desde el punto de vista epistemológico hay métodos hermenéuticos, insisto, que nunca se pueden reducir a cifras. Las cifras no nos dicen mucho en estas situaciones que están descritas acá, cuando hay un shock, una controversia, un acontecimiento controversial, estas situaciones que estamos mirando acá. En estas imágenes que son muy fuertes, pueden herir la sensibilidad, eh, eh, tratar de representar el impacto de estos acontecimientos. Pero también, decíamos, son aspectos de criminología visual. Y yo los invito a que consideren las imágenes para sus investigaciones criminológicas. Pinturas, fotografías, documentales son claves, ¿no? Todos estos productos audiovisuales que pueden rendir mucho analíticamente a la hora de pensar un contexto criminológico, la violación de la ley penal. La criminología se alimenta y por eso yo les había dejado un documento que está allí y espero que lo utilicen para caracterizar el análisis cualitativo sobre criminología visual. El documento está colgado en la página, es un documento muy reciente en español de esta tendencia, digo novedosa, pero novedosa para nosotros, porque ya habíamos dicho también que la criminología nace en lo visual. La criminología es visual. Recordamos a Lombroso, ¿no? César Lombroso, analizando el rostro y la configuración física, visual, física, el cráneo, los rasgos del cráneo, los rasgos óseos, lo que puede ver, para determinar si una persona era un criminal nato o no. Lo que él llamaba el criminal atávico siempre fue visual. Entonces la criminología puede, a través de las imágenes, dar una mirada cualitativa, aportar una sensibilidad cualitativa muy interesante en la investigación criminal, muy interesante, muy valiosa, muy sugerente, ¿no? Y pues estamos dando ejemplos concretos, uno del Palacio de Justicia y dos de eh, ya del desastre en la doctrina del shock. Me dicen si tienen preguntas, por favor, en este momento, algún comentario Profe, yo adicional. tengo Sí, bueno, dos. La lectura que nos menciona Desarrollos de la Criminología Visual se sí, encuentra en el campus virtual. exactamente. Ustedes entran al curso, métodos cualitativos, y en el módulo introductorio, comenzando al inicio, me gustaría mostrarles de una vez, ya que estamos acá, dónde la encuentran, para que alimenten en la primera evaluación, donde ustedes van a discutir son los, o qué son las herramientas de análisis cualitativo, qué son, cómo entenderlas. Ah, no tengo aquí la página, pero me gustaría. Campus virtual, ustedes tienen en la página virtual está, se llama Criminología Visual, ¿no? Cualquier duda me pueden consultar. El documento está allí y les da una visión muy panorámica de las posibilidades de la criminología visual hoy en día para pensar temas de genocidio, de violencia política y no solo ese tipo de acontecimientos, otro tipo de
afectaciones a bienes jurídicos, otro tipo de afectaciones a bienes jurídicos, por ejemplo, la criminología mediática. Déjenme, por favor, al menos mencionarla y dar un abstract. La criminología mediática interesada en cómo los medios de comunicación hoy en día, las redes sociales sobre todo, las redes sociales, pero también los noticieros, todavía la prensa, etcétera, representa el crimen y genera una reacción social, dicen los criminólogos, una reacción social, a veces de alarma, amarillistamente puede ser, digámoslo, despertando esa alarma social, temas de populismo punitivo que se han puesto a la orden del día y que siempre están a la orden del día. Entonces, la criminología mediática toda es un desarrollo cualitativo en ese análisis de cómo los medios fabrican una versión de los acontecimientos y alteran el orden, digámoslo, la percepción de los sujetos, la percepción del público, incluso se manipula esa percepción al mostrar el horror de ciertos delitos y despertar una alarma social. Muy bien, Andrés López, alzó la mano, tiene la palabra, gracias. Sí, profe, es que sabes que hay un pensamiento que me recurre con esta conversación y es cómo evitar que la observación de la imagen se convierta en criminalística. Lo insisto de la siguiente manera. Me viene a la mente un caso que tuve hace algunos años de feminicidio. Sí, yo tuve la oportunidad de ver las fotografías del cadáver, del hogar, de los elementos que había en la casa, de los juguetes de la hija, ¿cierto? Y me pongo a pensar en eso, pero me cuesta un poco salirme de la imagen criminalista del proceso, de decir hay un cadáver, hay tantas puñaladas, pero me gustaría de pronto, yo sé que muy probablemente en el documento lo podamos evidenciar, pero me gustaría de pronto que usted me diera un poco de luz de cómo evitar el sesgo de simplemente objetivizar a los elementos. ¿Sí me hago entender? Sí, 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 gracias por esa pregunta. Sí, es interesante el ejercicio, ¿no? ¿Desde qué óptica como tal damos sentido a las imágenes? Entonces, por ejemplo, estaba hablando de la criminología mediática y de cómo los medios de comunicación suscitan una alarma, despiertan una alarma social, a veces con imágenes muy fuertes, digámoslo así, muy fuertes, que hieren la sensibilidad del espectador para conmoverlo y además con una agenda política, para generar una política criminal inflacionaria, una política criminal maximalista, aumento de penas, más cárcel, políticas de mano dura, casi siempre están ligadas con una criminología mediática eh, eh, sensacionalista, es la palabra que estaba buscando. Una política criminal maximalista está ligada con esos sensacionalismos. Entonces, ¿cómo evitar al analizar la imagen caer en eso? Y mi respuesta sería ser consciente de la perspectiva. Si estamos viendo RCN y Caracol, yo creo que nadie en Colombia piensa que está que está viendo la información de manera objetiva. Bueno, sería deseable que las personas no creyeran que al ver estos medios privados, de empresa privada, con una agenda política muy clara, en el caso de esos dos canales, obvio, plataformas informativas, prácticamente son grandes empresas, crea que está siendo informado de manera objetiva. ¿Sí? Así se presente así la imagen. Entonces, para responder su pregunta, primero es entender las dinámicas de poder, de dónde emergen esas imágenes, y mejor, lo voy a decir en una expresión. ¿Qué intereses hay detrás de la propagación de ciertas imágenes criminales, de ciertas imágenes de delitos, de ciertas imágenes de violación de la ley penal? ¿Qué intereses hay detrás? Siempre hay intereses. Y los métodos cualitativos nos enseñan a entender o a tratar de ubicar qué intereses hay allí. Entonces, por ejemplo, si es un medio de comunicación o si vemos las imágenes en Al Jazeera, el canal independiente, Al Jazeera, y no en CNN, ¿sí? O en Fox News. Esto completamente diferente en enfoque. O si vemos Le Monde Diplomatique, el periódico independiente de izquierda, o si estamos leyendo El Tiempo. ¿Quién es el dueño del Tiempo? ¿Quién es esa familia que representa los dueños del Tiempo en Colombia? Esa oligarquía mediática colombiana que maneja la distribución de estas imágenes y determina política criminal, aspectos concretos de política criminal derivados de esa imagen. Entonces, para responder su pregunta, en un feminicidio, dice usted, entonces vienen las imágenes, es difícil de ver. Entonces, primero entender de dónde viene la imagen, el lugar de producción de la imagen, quién fue el fotógrafo, en qué contexto lo tomó, ¿sí?
¿Qué intereses hay detrás? ¿Quién está financiando esa investigación? ¿O a quién le interesa, por ejemplo, si es desde el punto de vista de la víctima? Que es lo primero que hacen los defensores de derechos humanos. Desde el punto de vista de los métodos, es entender que sí, por ejemplo, ahorita que hablé de la Siempre Viva, el Palacio de Justicia, los desaparecidos del Palacio de Justicia, todas esas versiones vienen de organizaciones de derechos humanos, no de la cúpula militar ni de grupos cercanos a quienes organizaron la operación de retoma. Entonces, al entender esto, usted sabe quién está hablando y desde dónde. Eso se llama en metodología cualitativa el lugar de enunciación, ¿sí? El lugar de enunciación es importantísimo. Yo diría que es una pista metodológica clave ubicar, desentrañar, el lugar de enunciación, ¿sí? ¿Quién está hablando? ¿Desde qué institución? Por ejemplo, ¿qué institución está detrás? Si es una ONG, si es una empresa privada, ¿qué agenda política tiene? Si podemos identificar al máximo el lugar de enunciación, desde dónde se está hablando, para así que las imágenes estén en un contexto mucho más amplio y no caer, por ejemplo, en sensacionalismo o no caer en terminar apoyando agendas políticas que no son las nuestras, como dice Naomi Klein al final de ese corto, ¿no? Estar informado, no perder la memoria histórica. Lo que le interesa a todas las dictaduras y a todos los regímenes autoritarios del mundo es borrar la memoria histórica, pero no solo de la persona, como la que le aplican electroshock para transformar su personalidad, para borrar quién era, para que pierda su referente, sino la memoria colectiva de los pueblos, la memoria colectiva, borrarla, manipularla e imponer un control social extremo para imponerse. Entonces, ubicar quién habla, desde dónde habla, no perder las narrativas o el origen de esas narrativas, sean hegemónicas, o sea, la narrativa del Estado, oficial, digamos, y narrativas contrahegemónicas, desde abajo, desde las víctimas, desde los marginales, desde las mujeres, en el caso de feminicidio, desde el sujeto pasivo, y escuchar también, estar atentos, estar sensibles a esa visión. Por ahora podría decir eso, seguramente sí, posteriormente con más detalle, en casos concretos, ustedes pueden identificar el lugar de enunciación. Yo resumiría este punto así, identificar el lugar de enunciación de la forma, digamos, más crítica posible. Perdón lo que dije de RCN y Caracol, pero creo que definitivamente, digamos, si uno no es consciente desde el comienzo de la perspectiva utilizada por quien da la información, pues no está haciendo nada realmente. El análisis cualitativo nos invita a desconfiar, hay una desconfianza, es una sospecha, a sospechar. Yo quiero ir cerrando hoy con estas ideas. Los métodos cualitativos sospechan de las narrativas oficiales que se presentan como naturales, que nos dicen es que es el orden natural, el sentido común. Hay que desarmar el sentido común siempre, desarmarlo, ver qué hay detrás, a quién le conviene que haya un sentido común asociado a una situación específica. ¿A quién le conviene? ¿Quién sale ganando? Como en la investigación criminal en todos los programas de detectives, los true crime dramas, ¿no? La primera pregunta es, ¿quién sale beneficiado con este delito? Y tratar de investigar allí como una labor un poco detectivesca, ¿qué hay detrás de lo obvio? De lo que se nos presenta como obvio, entonces, detrás de esa narrativa, ¿no? ¿Qué otros intereses pueden identificarse, repito, identificar el lugar de enunciación? Y eso es el análisis cualitativo, allí empieza el análisis cualitativo. Para identificar el lugar de enunciación, desde dónde se hacen las apreciaciones y desde dónde se crea una versión de lo acontecido, para eso no hay fórmulas matemáticas, no existen fórmulas, no hay algoritmo para eso. No hay fórmula matemática ni hay análisis. Eso es una herramienta que puede servir para otro tipo de cosas. Pero este principio, digamos, crítico que estoy planteando desde las imágenes, desde la historia, por ejemplo, en el Palacio de Justicia, para escuchar a las víctimas, por qué ciertas personas ven fantasmas y se asustan y sienten un frío en la noche terrible y se hunden en un terror, pánico, recordando cuando viene esta memoria, etcétera, etcétera. Para eso no hay fórmulas, repito. No hay manera de que un número o una cifra o una operación algebraica o matemática de algún tipo dé cuenta de ese fenómeno. No puede, es imposible, lo rebasa. Para eso debemos recurrir a otras herramientas, a otras formas de conocimiento, desde la psicología social, incluso desde la empatía
incluso desde la intuición y la empatía. No hay fórmula para la empatía, nadie ha desarrollado la fórmula matemática para desarrollar la empatía, y es un principio fundamental de la justicia restaurativa. Yo diría que es el principio fundamental de la justicia restaurativa, ¿sí? Que los abogados, que los investigadores, que los jueces, que los fiscales tengan empatía hacia las víctimas. Eso es el análisis cualitativo, es rebasar esos marcos, hacer concurrir nuevas herramientas, ¿sí? Ser empáticos, incluso en este tipo de situaciones, e identificar quién está hablando y desde dónde está hablando. Y si la persona dice que es neutral, hay que sospechar inmediatamente. Nada más sospechoso que alguien diga, yo tengo la versión que es la definitiva, la última, y esto es incontrovertible o irrefutable. Eso es lo cual los métodos cualitativos, esa versión la desarma, la desconstruir en sus elementos, para entender que ese tipo de afirmaciones responden casi siempre a intereses económicos muchas veces ocultos o que quieren permanecer ocultos. Entonces, los métodos cualitativos es una técnica un poco para mirar ese lado oscuro, o si ustedes quieren, yo quiero acabar con esta metáfora hoy, la metáfora del detrás de cámaras, ¿no? Uno a veces ve las noticias, pero siempre hay un detrás de cámaras. ¿Cómo se fabrica esa versión natural, dada por natural, o creída natural, o vendida como natural? ¿Cómo se fabrica? ¿Qué efectos especiales hay? ¿Cuál es el libreto? ¿Cómo se filmó eso? ¿Hubo extras? ¿No hubo extras? La locación. ¿Quién está pagando todo eso? ¿Quién financió esa investigación? ¿Y a quién le interesa que salga ese producto audiovisual o que salga esa versión de un crimen, etcétera? ¿No? El detrás de cámaras, movernos al detrás de cámaras, identificando lugares de enunciación. Muy bien, esas serían las intuiciones preliminares. Yo les agradezco mucho su atención. Ya ustedes van a tener un primer módulo, una primera, digamos, ya tuvimos la primera aproximación a lo cualitativo, después harán entrevista, ¿sí? Ustedes van a diseñar como tal una entrevista, eso lo vamos a mirar más adelante porque son 3 módulos, de caracterización, ¿sí? La entrevista y también la observación participante, ¿no? Cómo se da la interacción concreta en escenarios de investigación criminológica que son aplicaciones de estas ideas cualitativas. Bien, alguien alzó la mano, si tienen un comentario, por favor. No, profe, qué pena. Es que, bueno, honestamente es la primera vez que yo tomo una maestría de carácter virtual y quiero preguntar sobre las fechas de entrega porque no aparece todavía una fecha de entrega del trabajo correspondiente al primer módulo. Sí, es que es otra persona la que va a evaluarlo, la que asigna la nota, etcétera. Entonces, miren, lo que puedo decirles es, aquí, ¿están viendo la pantalla? Por favor, me confirman. Está el aula virtual, ¿sí la ven? Sí. Aquí en inicio, ustedes bajan, inmediatamente aparece criminología visual, ¿de acuerdo? Ese es el PDF. Hacen clic ahí y descargan el artículo que describe la criminología visual desde el punto de vista cualitativo. Es eso. Es el primero. Luego está el módulo 1, la naturaleza de los métodos cualitativos. Módulo 2, lo estoy mostrando aquí al lado izquierdo de la pantalla, la entrevista como método. Y 3, decíamos, la observación participante, pero en su momento, bueno, ustedes ya mirarán. Yo voy a revisar el tema de las fechas porque, como les digo, ustedes deben subir a la plataforma. Miremos acá que tenemos en el módulo 1. Ustedes hacen clic, mire. Entonces, está la descripción de la actividad. Entonces, las preguntas problematizadoras, por ejemplo, que es una investigación cualitativa. Ustedes ya hoy lo saben, tipos de investigaciones, lo van a mirar, ¿no? Y aunque no, hay un video que es muy general sobre cómo, perdón, y una bibliografía sugerida. Bueno, tarea actividad 1, fíjense aquí. Cuadro comparativo colaborativo. Ustedes van a hacer una discusión sobre qué son los métodos cualitativos y cómo se diferencian de los cuantitativos, que es lo que estamos hablando hoy, pero desde sus propios ejemplos, desde su propia experiencia cada uno, desde la lectura que hicieron de criminología visual o desde otras que tengan en otras materias, etcétera. Actividad, entonces ustedes van a hacer una discusión grupal, eh, sobre qué son los métodos cualitativos. Después viene esta segunda actividad, que es proponer un diseño de investigación. O sea, un microproyecto de investigación, un pequeño proyecto de investigación desde lo cualitativo, ¿sí? Entonces, voy a dirigir su pregunta sobre las fechas, porque como les digo, ¡ay, doctor Rincón, siga! Tiene la palabra, doctor.
Gracias, doctor David, muy amable. Para responderle a Dana, tal como les indiqué el día de ayer, están gestionando en este momento las fechas para las entregas de estos trabajos. Espero ya en horas de la mañana o más tardar en horas de la tarde del día de mañana queden actualizadas en la plataforma para que ustedes las puedan validar. Tal como lo indica el doctor David, estos temas no son con el docente que les dicta la clase, estos temas son conmigo directamente, porque el docente que califica es uno diferente al que les da la clase. De esto ya había hecho énfasis con ustedes, entonces para que lo tengamos pues presente, porque finalmente el docente que está acá dándole la clase no va a tener claridad sobre esos aspectos, pero en todo caso, como les digo, ya mañana les van a aparecer las fechas. Igual yo les aviso por vía WhatsApp cuando ya quede todo actualizado, ¿vale? Ah, ok, listo, profe, muchas gracias y qué pena, sí, señor. Muchas gracias, doctor Rincón. Cerramos aquí la sesión. Nos encontramos en 15 días nuevamente con el avance, de acuerdo a la programación que está en el aula virtual. Muchas gracias por su atención. Hasta luego, que Gracias, estén muy bien. profe, hasta luego. Adiós. Gracias, Hasta buenas luego. noches.